Esta charla va a estar a cargo de Lorenzo Restrepo Carvajal y Alejandro Caicedo Muñoz, estudiantes de octavo semestre. Esperamos pues que sea de mucho aprendizaje. Ya saben que a medida que se va acabando la charla, terminando la charla, mandamos el link de asistencia para los que pertenecen al grupo para que por favor lo llenen y se van a realizar preguntas al final. En ese orden de ideas ya pueden ir comenzando. Muchas gracias. Bueno, ya como María Alejandra hizo la introducción, entonces empecemos con microangiopatías trombóticas. Digamos que para comenzar, que tengan presente que esta no es una sola enfermedad, sino un grupo heterogéneo de síndromes trombóticos potencialmente mortales cuyo, digamos, denominador común es la trombosis en la microvasculatura y en algunos casos en la macrovasculatura también. ¿Por qué todo esto es importante y este tema hablarlo? Porque el diagnóstico y el manejo de estas enfermedades requieren lo que es un reconocimiento clínico temprano y sobre todo una diferenciación etiológica precisa, porque ya vamos a ver más adelante pues que como su nombre lo dice, es un síndrome, entonces abarca varias enfermedades. Y pues si yo, digamos, le digo a un paciente y digo, pues tiene una microangiopatía trombótica, pero no defino cuál es, puedo equivocarme tanto en el tratamiento como quedarme corto en el mismo. Entonces, para que todos tengamos, digamos, el mismo mapa mental, la tríada cardinal de este síndrome va a ser la anemia hemolítica microangiopática, que la vamos a pensar como una hemólisis mecánica en la microcirculación, con la presencia de esquistocitos en el frotis, trombocitopenia e isquemia o daño de órgano blanco, que también puede ser una característica que me va a diferenciar los diferentes tipos de microangiopatías. Digamos que el punto final de esta diapositiva, para que se lleguen como mensajes, que si bien son entidades raras y poco comunes, tienen una alta morbimortalidad, por lo que digamos que si bien los síntomas iniciales pueden ser muy inespecíficos, la sospecha temprana es muy importante para iniciar todo el algoritmo de tratamiento. Iniciando entonces con la PTT o la púrpura trombocitopénica trombótica, digamos que en una frase, pues es una microangiopatía potencialmente mortal que va a ser causada por una deficiencia grave de la actividad de la enzima ADAMTS13, cuando típicamente esta va a estar por debajo del 10% de la actividad. Digamos que aquí como dato, el mismo nombre de la enzima, perdón, de la proteína me dice qué es lo que hace, entonces pues básicamente es una desintegrina y metaloproteasa con un motivo tipo 1 de trombospondina de miembro 3. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, cuando la actividad de esta proteína está muy baja, va a haber una persistencia de lo que conocemos como multímeros ultragrandes del factor de von Willebrand, que va a favorecer la agregación plaquetaria microvascular difusa en todo el sistema. Esto me va a llevar a un consumo plaquetario, o sea, una trombocitopenia severa, y como los eritrocitos pasan por este lecho microvascular ocluido, se van a fragmentar y va a haber esta anemia hemolítica microangiopática con este componente mecánico que me va a generar los esquistocitos. El resultado clínico final pues, de todo esto va a ser una isquemia del órgano que puede estar principalmente comprometido el cerebro, el corazón, el tracto gastrointestinal y el riñón. Digamos que la vamos a tener en dos grupos grandes, que es la inmune o adquirida, que va a ser mediada por autoanticuerpos contra la proteína, y la congénita, que va a ser por mutaciones bialélicas en el gen de la proteína, que también vamos a conocer como el síndrome de Upshaw-Schulman. Aquí, pues con esta diapositiva que se lleven dos ideas claras, y la primera es que sí es rara y que también tenemos diferencias claras entre la inmunomediada y la congénita. ¿Por qué es rara? Porque se ha visto, digamos, por ejemplo, en estudios de Estados Unidos y Europa, una prevalencia de 13 a 21 casos por millón y una incidencia de 1.5 a 6 por millón. Tan rara que en Colombia, como ahí está escrito, se desconoce la frecuencia poblacional y solo se tienen como reporte de casos aislados. En la parte de la inmunomediada, digamos que es más común en adultos, especialmente en la quinta década de la vida, afectando más que todo a mujeres de grupo étnico, a los afroamericanos, y es 30 veces más común que la congénita. Si bien esta pues no es despreciable, y vamos a tenerla que es más frecuente en lactantes, neonatos y niños pequeños, precisamente por la parte congénita, pero no debemos olvidar que también puede estar presente en adultos y se puede diagnosticar después de fenómenos desencadenantes en las mujeres como es su debut en el embarazo.
Iniciando un poquito con el contexto de la proteína, digamos que es la pieza central de toda esta enfermedad. Entonces, como les dije, es una metaloproteasa plasmática que tiene como función fisiológica principal procesar todos estos multímeros ultragrandes del factor de von Willebrand para limitar la capacidad de este factor de unirse a plaquetas de forma espontánea en la microcirculación. Entonces, aquí tenemos datos importantes que vamos a saber que la síntesis principal de esta proteína está en las células estrelladas hepáticas, a nivel renal en los podocitos y células tubulares, pero también hay células a lo largo del cuerpo como son las plaquetas y el endotelio que la pueden sintetizar. La vida media plasmática es de 2 a 3 días y básicamente la cadena fisiológica es la siguiente. Cualquier persona ante estrés mecánico va a liberar estos multímeros ultragrandes del factor de von Willebrand que van a estar por ahí viajando por el plasma. En este flujo sanguíneo, este factor se va a desenrollar y va a exponer sitios de unión a plaquetas y sitios susceptibles a al corte de la proteína. Esta proteína ADAMTS13 se va a activar conformacionalmente al unirse al factor de von Willebrand y lo va a clivar o a cortar específicamente en el dominio A2, lo que va a hacer que queden multímeros más pequeños y este entre a una configuración plegada y disminuya la unión plaquetaria espontánea. Entonces, básicamente, para resumir, el ADAMTS13 es como un freno fisiológico que tenemos para que el factor de von Willebrand no se vuelva patológicamente como pegajoso en la microcirculación. En cuanto ya a la fisiopatología como tal de la enfermedad, vamos a hablar primero de la púrpura trombocitopénica trombótica inmunomediada o adquirida. Digamos que si miran la figura de la izquierda, está muy detallado y muy explicado, facilito el proceso, que básicamente es aparición de autoanticuerpos que pueden tanto neutralizar como aumentar el aclaramiento de esta proteína. Y como lo dice la diapositiva, digamos, estos anticuerpos pueden ser tipo IgG, específicamente tipo 4, inmunoglobulinas A y inmunoglobulinas M. Digamos que el resultado, independientemente de cuál sea, es el mismo. Va a haber una deficiencia severa de la proteína que va a hacer que ésta no se clive y no tenga el proceso fisiológico que ya mencionamos, haciendo que persistan multímeros ultragrandes del factor de von Willebrand. Estos multímeros van a unirse a plaquetas, van a ser como más pegajosos, aumentando la activación plaquetaria, la agregación plaquetaria, y lo que va a hacer es formar trombos ricos en plaquetas en la micro y macrocirculación. Esto va a generar esta trombosis microvascular y obstrucción de los vasos, la hemólisis mecánica, que pues es la anemia hemolítica microangiopática, y posteriormente a todo esto, como complicación final, la isquemia de órgano blanco. Al lado derecho van a ver como parte de inmunología que nos explica también esto. Entonces, hay una pérdida, digamos, de la tolerancia inmunológica en el sentido de que pues, va a haber una respuesta autoinmune contra la proteína y se ha mencionado que esto puede ser o puede estar predispuesto del paciente por ya sea inmunogenética con el HLA-DRB1, que es el antígeno leucocitario, o que la proteína ante un proceso, digamos, una infección previa, la toma de un antiagregante plaquetario, fármacos, procesos neoplásicos y demás, se procesen péptidos de esta proteína, se presenten por el complejo mayor de histocompatibilidad y se genere una reactividad linfocitaria ante estos péptidos derivados de la proteína. Entonces va a haber como una reacción cruzada que nos va a generar esa autoinmunidad. Ya también es importante tener en cuenta que, como lo mencionamos, son autoanticuerpos heterogéneos. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden ser tanto inhibitorios generando un bloqueo funcional de la enzima, como no inhibitorios generando un aclaramiento o eliminación acelerada de la misma. Ahí abajito tiene una imagen también de qué es lo que ocurre. Entonces, específicamente la IgG tipo 4, que es la más común, se va a unir contra el dominio spacer de, del, de la proteína. Esto porque es importante, porque en sitios que puedan medir, digamos, esta IgG tipo 4, puede generar o podemos como clínicos estimar el riesgo asociado a la recaída de los pacientes en la enfermedad. Entonces, el problema con la PTT adquirida
no es que el paciente no fabrique la proteína, sino que el sistema inmune la neutraliza o la elimina, y por eso entender esta fisiopatología es clave para el tratamiento, pues vamos a tener que actuar sobre esos ítems, ya sea reponer, remover o frenar el sistema inmune. En cuanto a la fisiopatología de la PTT congénita, entonces el mecanismo, digamos, es distinto en el inicio, pero convergen en el mismo final. Entonces, en la figura de la izquierda vemos cómo están las mutaciones bialélicas en el gen de la proteína que va a generar deficiencia severa de ADAMTS13 desde el origen, lo que va a hacer que los multímeros ultra grandes se preserven y lleguemos a la trombosis. La parte que nos interesa es que el paciente en esta patología no todo el tiempo está en crisis. Digamos que hay condiciones que pueden disparar episodios agudos, ya sea por aumento en la liberación del factor de von Willebrand o por estrés endotelial, y por eso podemos tener, por ejemplo, detonantes como es el embarazo, la infección, inflamación o trauma. Digamos que es una enfermedad bastante rara, a la que se le atribuyen varias variantes patogénicas que son bialélicas con una herencia autosómica recesiva. Y pues la edad de presentación es variable, puede debutar en neonatos o niños, en donde vemos, por ejemplo, hemólisis, anemia muy severa o ictericia neonatal, o incluso en adultos jóvenes, especialmente en mujeres por el debut eh, en el embarazo. Pasando ya a la clínica, entonces digamos que aquí aterrizamos todo lo que vamos a ver en el paciente. Sumado a la triada clásica de las microangiopatías trombóticas está lo que se llama la pentada clásica de Amoroso y Ullmann. Es muy rara que la veamos hoy en día porque estos pacientes, digamos, se veían mucho antes cuando no se daba con el diagnóstico a tiempo, entonces esta enfermedad progresaba, pero ya no es así. Esta consiste en fiebre, púrpura, anemia hemolítica microangiopática, manifestaciones neurológicas y disfunción renal. Digamos que lo práctico que nos va a interesar más a nosotros es lo de abajo, que es los prodromos, que son bastante inespecíficos, como pueden ver. Entonces tenemos fatiga, artralgias, mialgias, dolor abdominal, vómito, diarrea, que pues me lo pueden generar un millón de cosas. Manifestaciones neurológicas, ya como daño órgano blanco, como cefalea, cambios del estado mental, focalización o convulsiones. Y manifestaciones cardiovasculares, como puede ser un infarto, insuficiencia cardíaca, arritmias, paro cardiovascular y demás. En la tabla de la izquierda me sirve como para decirles el punto de todos los diferenciales que existen en la microangiopatía trombótica. Digamos que uno no se puede quedar con ese nombre grande del síndrome, porque como ven, en el grupo primario está la PTT, el síndrome hemolítico urémico y demás. Pero en los secundarios, como ven, hay una lista larga de patologías, como puede ser hipertensión maligna, el embarazo con la preeclampsia, fármacos, infecciones, cáncer, trasplantes. Entonces, digamos que la idea no es que se memoricen la tabla, sino que entiendan que la triada sí puede estar presente aquí, pero debo ubicar, digamos, rápidamente si hay un contexto en el paciente que me empuje a poder pensar en otras causas. Y para eso, digamos que entramos ya en el algoritmo diagnóstico, que lo vamos a ver como una ruta. El paso cero, que es el cuadro arriba a la izquierda, es, pues primero confirmar que el paciente tiene un síndrome de microangiopatía trombótica, que esto incluye pues la anemia hemolítica microangiopática y la trombocitopenia. Sin que el paciente presente esto, pues el algoritmo no va a tener razón. Después de ahí, pues nos tenemos que preguntar si hay una causa obvia de microangiopatía trombótica. Es decir, hay CD, sepsis, malignidad, etc., etc., cositas que encontramos pues en el otro cuadro. Si es así, tratamos esa causa y reevaluamos al paciente. Si no, pues ya debemos sospechar altamente una púrpura trombocitopénica y debemos enviar como laboratorio la actividad de la enzima de ADAMTS13. Hay otros estudios como la toxina de Shiga y todo eso, pues depende más del contexto del paciente y ya lo vamos a explicar más adelante, Lorenzo. Entonces, yo no me puedo quedar esperando a que me llegue el resultado de la proteína. Entonces, mientras llega eso, yo tengo puntajes o scores clínicos para estimar la probabilidad. Ahí está el puntaje de Plasmic y el puntaje francés o el French score. Estos van a ver, digamos, por ejemplo, el conteo de plaquetas, si hay hemólisis o no, si hay cáncer o no, si hay historial de trasplante,
el volumen corpuscular medio, el INR y la creatinina. Esto lo que va a hacer es, como su nombre dice, estimar la probabilidad del paciente que tenga o no la enfermedad. En el caso del puntaje Plasmic, si es 6,75 vamos a tener que es una alta probabilidad y si es de 0 a 4 es bajo. Y esto ya lo que va a hacer es que, digamos, podamos aplicar o empezar el tratamiento previo a que me salga el reporte, porque como les digo, pues esto es de urgencia. Entonces, si el paciente tiene alta probabilidad, inicia el tratamiento inmediato y luego ajusto una vez que me llegue la actividad de la enzima. Si el riesgo es bajo, pues tengo que considerar otra mecanopatía trombótica que sea más probable y reevaluar al paciente. Una vez que me llega el resultado de la proteína, pues ya defino el carril. Si la actividad es menor al 10%, confirmo, hago la terapia y monitorizo al paciente. Si es un resultado borderline entre el 10 y el 20%, puedo generar o hacerle el algoritmo de tratamiento, monitorizar al paciente y igual buscar y evaluar otras posibles causas de que me esté haciendo el episodio. Y si es mayor al 20%, descarto y tengo que evaluar y tratar otra microangiopatía trombótica u otro factor adverso que me esté generando ese cuadro en el paciente. Aquí digamos que ya es el esquema para diferenciar si es inmune o congénita. Digamos que esto puede ser, obviamente, si sale un nonato o así, pues no lo hago. Pero es muy importante hacerlo porque cambia el tratamiento. Entonces, cuando yo tengo diagnosticada la PTT, yo pido anticuerpos inmunoglobulina G contra la proteína. Si es positivo, pues es inmunomediada y si es negativo, me pregunto la actividad de la enzima, perdón, la actividad de la proteína y si los anticuerpos siguen persistentes o no durante la remisión. Entonces, si son indetectables durante la remisión, miro PTT congénita. Si la respuesta es no y pues si son detectables, validamos la inmunomediada porque pues puede ser que haya un error de laboratorio y demás. Ya para el tratamiento de la PTT inmunomediada, digamos que lo vamos a ver si el paciente tiene alto o es de alto riesgo o no. ¿Cómo define un paciente de alto riesgo? Si hay uno más de los siguientes: anormalidades neurológicas, disminución del estado de conciencia, troponinas elevadas u otro síntoma de enfermedad crítica. Esto sirve para cambiar la intensidad terapéutica, que es lo que dice en el segundo cuadrito, pues después de la flechita. ¿Por qué? Porque a esto le tengo que adicionar dosis más altas de glucocorticoide y el anticuerpo monoclonal, que es pues la terapia. ¿Qué va a hacer esto? Digamos, el pilar de toda nuestra terapia va a ser el intercambio plasmático terapéutico, que básicamente es eh, limpiar el plasma del paciente para quitarle los anticuerpos, el glucocorticoide para bajar la respuesta inmune, igual que el rituximab, y el anticuerpo monoclonal, que es el caplacizumab, va a ser para evitar que el factor de von Willebrand se pegue a las plaquetas. Entonces, que es nuestro pilar según la fisiopatología. El glucocorticoide lo va a aplicar según el riesgo y el caplacizumab, que es el anticuerpo monoclonal, lo voy a administrar en pacientes de alto riesgo. Es importante siempre reevaluar al paciente por si hay otro diagnóstico y tengo que cambiar la conducta. El tercer punto es evaluar la respuesta en la primera semana. Es decir, hay tres posibles escenarios. El paciente responde, pero la proteína está menor al 10%. Segundo escenario, el paciente no responde y la proteína sigue menor al 10%, o el paciente no responde y la proteína está mayor al 10%. En el primer escenario, digamos que considero que la enfermedad responde y paso a una fase de ajuste, así la actividad esté menor al 10%. En el segundo escenario, que es que el paciente no responde y la proteína está menor al 10%, digamos que esto puede ser sinónimo de una enfermedad refractaria. El algoritmo aquí nos dice que debemos tratar de forma agresiva, que es continuar o reiniciar otra vez el intercambio plasmático, glucocorticoides de altas dosis e iniciar o continuar rituximab y anticuerpo monoclonal. Y en el tercer escenario, que es que el paciente no responde y la proteína está mayor al 10%, digamos que aquí quedan dudas si tiene la PTT. Entonces,
el algoritmo lo que nos dice es buscar otras causas e individualizar ya en pro de la clínica y de lo que pensemos si continuamos o suspendemos la terapia inicial. Pero entonces, para que quede más claro, la terapia inicial es el intercambio plasmático terapéutico, los esteroides, el rituximab y el anticuerpo monoclonal en pacientes de alto riesgo. Eh, y ya para ir cerrando con el tratamiento de la PTT congénita, digamos que el principio terapéutico aquí es más directo. O sea, sabemos que el problema no es que lo esté ni eliminando el sistema inmune, ni se esté perdiendo o eliminando de forma más rápida, sino que aquí hay déficit de la proteína como tal. Entonces, el pilar del tratamiento va a ser la reposición de la proteína con plasma o con la proteína en forma recombinante. Entonces, el algoritmo de la izquierda lo basamos en base al estado clínico del paciente. Como les dije, esta enfermedad es como de picos y de mesetas, por así decirlo. Entonces, si estás en un episodio agudo y el paciente tiene síntomas, lo que vas a hacer es reponer con plasma o con la proteína en forma recombinante. Si estás en un paciente asintomático basal, tienes que preguntar si el paciente o la paciente está embarazada o no. Si la paciente está embarazada, inicias profilaxis durante el embarazo con la reposición y en el puerperio. Si no, te preguntas la frecuencia de los síntomas. Entonces, son frecuentes, inicias profilaxis regular. Si casi no tiene o son muy pocos, y no tienen, o sea, son muy pocos, casi no tiene y tiene precipitantes claros, puedes hacerle una vigilancia estrecha si el paciente pues tiene forma fácil de acceder a la clínica y demás, o ya tomar decisiones individualizadas para prevenir episodios, daño crónico y profilaxis si, digamos, la paciente tiene o es recurrente en hospitalizaciones, tiene alguna inmunosupresión y demás que me pueda generar como que eh, pueda recaer o hacer episodios agudos rápidamente. Y pues a la derecha está la tablita como de em, las dosis para que las vean y dependiendo si es un episodio agudo, si es para profilaxis en pacientes no embarazadas o profilaxis en pacientes embarazadas. Bueno, ya continuando con el SHU, que es el síndrome hemolítico urémico, pues bueno, es una microangiopatía trombótica que se caracteriza por anemia hemolítica microangiopática, por una trombocitopenia y por una lesión renal aguda. ¿Listo? Como la anemia es hemolítica, vamos a tener niveles elevados de lactato deshidrogenasa, que acuérdense que es una enzima que tenemos dentro de los retículos, perdón, de los eritrocitos y que pues al ser eliminados es liberada al torrente sanguíneo. Y pues la aptoglobina también va a estar disminuida al tratarse de hemólisis intravascular, ¿listo? Por otra parte, al ser anemia pues, microangiopática, en el frotis vamos a ver esquistocitos, que son fragmentos de glóbulos rojos dañados porque hay una rotura mecánica, es decir, la hemólisis intravascular, como les mencionaba. Y el recuento plaquetario estará bajo, ya que al haber daño endotelial va a haber una formación de trombos que va a generar consumo de las mismas. La lesión renal aguda también pues, va a tener origen vascular como consecuencia de estos mismos trombos a nivel de la microvasculatura renal, ¿listo? Tanto las arteriolas como los capilares, tanto en las arteriolas como los capilares glomerulares, perdón, con la consecuente isquemia glomerular, ¿listo? A raíz de esto, pues es frecuente encontrar también hipertensión arterial asociada pues a la enfermedad, que es la lesión renal. En la clasificación tenemos que tenemos un SHU típico que es causado principalmente por la toxina de Shiga que está presente en algunas bacterias, como lo es la principal, la E. coli, ¿listo? Entonces, tenemos también el atípico, que en este caso sería por una activación descontrolada del sistema del complemento, en este caso la vía alternativa que comienza por la proteína C3, y tenemos una variante secundaria, por decirlo así, que también pertenece al atípico, que es asociada a enfermedades coexistentes, ¿listo? También tenemos unas características patogénicas en común, en donde vamos a tener un daño en las células endoteliales, una hemólisis intravascular y una activación plaquetaria, que es la que nos generará básicamente un estado procoagulante. Y pues esto es lo que nos predispone a formar microtrombos.
Algo importante pues, a mencionar aquí es que el trastorno fundamental en el síndrome hemolítico urémico es el daño en las células del endotelio vascular. Este daño pues, va a dar lugar a la formación pues, de los microtrombos que les comentaba en la microcirculación, y pues esto van a causar obstrucción en la luz vascular, ¿listo? Y pues por ende va a haber una isquemia tisular. ¿Sigue? Rápidamente, pues para pasar a la epidemiología, tenemos que el SHU típico es una patología que es muy infrecuente en adultos, y hay muy pocos casos reportados. En Colombia no existen como tal casos de SHU típico en los adultos, sino que se presenta principalmente en los niños entre los 3 y los 5 años. La incidencia anual entre Europa y Norteamérica es de menor a un caso por cada 100.000 niños entre los 15 y 18, y 1,9 a 2,9 por cada 100.000 niños entre los menores de 3 a 5 años. ¿Listo? Ahora, en el SHU atípico tenemos una prevalencia global de 4,9 casos por millón de personas en la población general, y una prevalencia de 2,4 a 9,4 casos por millones de personas menores a 20 años. ¿Listo? Igual la incidencia global anual estimada de esta patología es de 0,23 a 1,9 casos por millón de habitantes de todas las edades, y el SHU atípico secundario es más frecuente con un 56 al 94% de los casos, y el primario es un poco menos frecuente con el 3 al 15% de los casos. Bueno, entonces la característica común de todos los síndromes hemolíticos urémicos primarios, secundarios o asociados a la toxina de Shiga, que es la que vamos a hablar en este momento, es el daño de la célula endotelial, como les mencionaba previamente. En el caso del síndrome hemolítico urémico asociado a la toxina de Shiga, el daño de la célula del endotelio está causado directamente pues, por la toxina. Esta toxina pertenece a un grupo de proteínas AB5 constituidas pues, por dos subunidades principales. Una subunidad alfa que se une en forma no covalente a un pentámero formado por 5 subunidades beta idénticas. ¿Listo? Las subunidades beta son las que se van a unir al glicolípido globotriaosilceramida, o lo resumimos como GB3, en la célula pues, del huésped. Esta célula lo que va a permitir es su endocitosis. La toxina cuando se une al receptor GB3 va a permitir la endocitosis de esta misma. Una vez en el citoplasma, pues las unidades alfa y beta se disocian, siendo la subunidad alfa capaz de eliminar una adenina en la subunidad 28S del ARN ribosómico, inhibiendo así la síntesis de proteínas de la célula. Por otra parte, las toxinas de Shiga son capaces de aumentar la expresión de quimoquinas como interleuquina 8 y MCP1, que es la proteína quimioatrayente de monocitos 1, así como moléculas también de adhesión como la P-selectina, el ICAM1, y factores de transcripción como el EGR, NFB2 y el NFBIA, ¿listo? Que son factores nucleares y pues la proteína responsable del crecimiento, ¿listo? Todo ello lo que va a favorecer es una quimiotaxis de células inflamatorias que van a permitir un análisis de la célula endotelial y activación de las plaquetas consecuente, que es lo que nos forma pues, trombos en la microvasculatura. Y se dice, esto no es confirmado, pero pues en el artículo de donde saqué la información, dice que la predilección del endotelio renal viene probablemente derivada de la elevada presencia del receptor GB3 que expresan las células en el endotelio glomerular. Entonces, por eso puede haber una predilección a nivel renal. En la imagen, pues que está allá a mano izquierda, podemos ver cómo la E. coli productora de toxina de Shiga secreta la toxina y esta llega a circulación. Una vez esta está aquí, se une al receptor GB3 y pues luego vamos a ver que va a haber un aumento de citoquinas proinflamatorias, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, e interleuquina 8, que son las que ya conocemos. Esto va a amplificar la inflamación endotelial y pues posteriormente vamos a tener una activación del complemento debido principalmente a la P-selectina, que es una molécula de adhesión celular que sabemos que está aumentada por la acción de la toxina de Shiga, como les mencionaba. Esta es capaz de fijar y activar el C3, que es la proteína la cual activa la vía alternativa del complemento, y así se forma el complejo MAC, que es el complejo de ataque de membrana. De esta manera, pues se va a lesionar el endotelio, va a haber una disminución de la expresión, por ejemplo, de factores como la trombomodulina, porque el C3A restante de la hidrólisis de la molécula de C3 por la C3 convertasa va a hacer que se elimine, pues, que disminuya la expresión de este.
que va a haber una disminución en el factor de von Willebrand y va a haber una más expresión del factor tisular, que es el que sabemos que atrae las plaquetas. Finalmente, pues va a haber una activación de las plaquetas donde se van a unir a los leucocitos también y se forman los microtrombos. Y aquí es donde se produce la hemólisis intravascular cuando los eritrocitos pasan por estos vasos que están ocluidos por estos trombos que se formaron, como les comenté. ¿Listo? Dale. Y aquí tenemos en este caso la fisiopatología del síndrome hemolítico urémico mediado por complemento. ¿Listo? O este también es el que se le dice el atípico. Entonces, como les decía, pues esto está dividido en dos. Está dividido en el atípico primario y en el atípico secundario. En el atípico primario, la regulación de la vía alternativa del complemento a nivel de las superficies celulares es la causante del daño endotelial, a través pues, de la producción anómala del complejo de ataque a la membrana sobre la superficie celular. Este complejo provoca pues, un desequilibrio iónico dentro de la célula que va a conducir a la apoptosis de las células endoteliales y pues finalmente se va a producir la desregulación de la vía alternativa de complemento. Y esto va a ser causado pues por tres causas principales. Una puede ser por alteraciones de los genes que codifican para las proteínas reguladoras, que son el factor H del complemento, el factor o el MSP, que es el Membrane Cofactor Protein, que confieren otras que confieren la pérdida de la función. ¿Listo? También pueden haber unas que alteren los genes que codifican para proteínas activadores, que como sabemos son la C3 o el factor B del complemento, perdón, y pues esto va a proporcionar una ganancia de función. Además, también tenemos unas alteraciones, además de las alteraciones genéticas, perdón, tenemos también puede haber una generación de autoanticuerpos frente a las proteínas reguladoras como anticuerpos antifactor H, que esto pues bloquearía como tal la acción del regulador y va a haber un loop descontrolado de esta vía alternativa. Como tal, en el síndrome hemolítico urémico atípico secundario, la causa del daño endotelial también puede verse mediada por el complemento, pero esto está asociado a formas como embarazo o mujeres posparto, puede estar asociado a formas como enfermedades autoinmunes, como el lupus o el síndrome antifosfolípidos, a fármacos, tumores o trasplantes ya sean de médula ósea u órgano sólido. Y pues si bien no se conoce con certeza el mecanismo por el cual se produce el daño endotelial, la respuesta positiva a los bloqueantes de C5, como el eculizumab, del cual vamos a hablar más adelante en el tratamiento, apoya a una desregulación en la vía alternativa del complemento que está participando en dicho daño. ¿Listo? Bueno. Luego seguimos con la clínica. Y entonces vamos a hablar un poquito primero del síndrome hemolítico típico. ¿Listo? Como sabemos, ya veníamos comentando que tiene una triada clásica que lo componen la anemia hemolítica microangiopática, la trombocitopenia y la lesión renal aguda por mecanismos que ya les comentaba previamente. Al encontrarnos nosotros esta clínica en un paciente en un inicio, es un síndrome hemolítico urémico hasta demostrar lo contrario. Por otra parte, tenemos otra serie de manifestaciones clínicas que también están presentes en esta patología. Por ejemplo, tenemos primero un prodromo que está caracterizado por dolor abdominal, ocasionalmente vómitos y diarreas que se dan los primeros 3 a 5 días. Posteriormente tenemos el paciente comienza a presentar una serie de manifestaciones, pero ya estas las dividiremos por sistemas. A nivel hematológico encontramos una anemia hemolítica, lo cual se representa con una disminución de la hemoglobina menor a 8 gramos sobre decilitro, presencia de esquistocitos mayor al 10% en el extendido de sangre periférica y unos niveles aumentados de LDH o lactato deshidrogenasa, que ya les comentaba que era. A nivel renal encontraremos hematuria microscópica con proteinuria en rangos no nefróticos y oligoanuria, que es básicamente una disminución en la orina bastante marcada, pero esto se presenta solo en casos más severos. La afectación neurológica es la complicación aguda más grave del síndrome hemolítico urémico asociado a la toxicidad de Shiga, ya que puede ocasionar la muerte del paciente o dejar secuelas neurológicas importantes. Esto ocurre en el 20 al 25% de los casos. Y pues estas manifestaciones neurológicas son variables. Podemos encontrar convulsiones, ACV, hemiparesias u otras focalizaciones, o en algunos casos más graves puede el paciente estar en coma. Esto debido pues, a la isquemia generada por los microtrombos o la hipertensión arterial secundaria que se genera al daño renal.
¿Listo? Sigue, por favor. En esta diapositiva, pues les traje un poquito lo que es el frotis de sangre periférica, donde se encuentra en la mano izquierda los esquistocitos, que son como los pueden ver de forma, no tienen forma característica, no tienen la palidez central, se ven como rotos o mordidos. Y en la derecha tenemos un frotis de sangre periférica completamente normal. ¿Listo? Sigue. En cuanto ya a la clínica del síndrome hemolítico urémico atípico, tenemos pues la misma triada que ya conocemos muy bien y que hasta de no demostrar lo contrario, ya sabemos que es un síndrome hemolítico. Ahora, las manifestaciones clínicas de este podemos dividirlas en renales y extrarrenales. La afectación cerebral como tal se ve presentada como convulsiones, bajo nivel de conciencia, ictus isquémico hemorrágico o de formas más leves en forma de cefalea o visión borrosa. Y pues esto clásicamente se asocia a la púrpura trombocitopénica trombótica, más sin embargo esta afectación extrarrenal también es relativamente frecuente en el síndrome hemolítico urémico atípico, estando presente en el 10 al 30% de los casos. La afectación renal es prácticamente constante, requiere diálisis aguda en un alto porcentaje de los casos, con diferentes grados de proteinuria, como les decía, generalmente por debajo de rangos nefróticos, y también se puede presentar microhematuria. ¿Listo? Otra manifestación muy frecuente es la hipertensión arterial, pues como les decía, secundaria a la afectación renal, y existen otras afectaciones ya como tal extrarrenales, aparte pues de los daños neurológicos que son menos frecuentes, pero pueden poner en riesgo la vida del paciente. Una de ellas es la gangrena digital, que es muy poco frecuente, pero es muy grave porque suele pues, generar amputación de las falanges medias y distales en manos y pies. Y también se han descrito casos como estenosis arteriales, tanto craneales como extracraneales, que se presentan como TIAs o accidentes isquémicos transitorios. Y por último, a nivel cardiológico, se han descrito casos de miocardiopatía dilatada o infarto de miocardio secundario a trombosis de arterias coronarias. Dado que la miocardiopatía dilatada puede estar infradiagnosticada, en algunos de los casos se recomienda utilizar un ecocardiograma a todo SHU atípico que encontremos. ¿Listo? ¿Sigue? No, perdón, doble un momentico. Les iba a comentar, pues bueno, ahí, aquí a mano derecha de ustedes hay una tabla con las pruebas complementarias que se pueden hacer para el estudio de las MAT. Esta evaluación pues debe incluir un hemograma completo, un panel de la función renal, un análisis de orina y una cuantificación de las proteínas en orina en 24 horas. También se deben hacer estudios de laboratorio para evaluar la anemia. En este caso, pues debe incluir un recuento de reticulocitos, una LDH, aptoglobina o una prueba de COMS directa que en este caso no siempre está positiva. En el perfil de la coagula, tenemos que pedir también, niveles séricos de ácido metilmalónico, homocisteína o vitamina B12, porque muchas veces hay presentaciones anómalas de esta que pues puede producirse por deficiencia de vitamina B12 o por niveles séricos deficientes de ácido metilmalónico. Y pues también se debe revisar la actividad de Adams 13, que es la que nos permite descartar una púrpura trombocitopénica trombótica. Además, pues de tomar también unos coprocultivos y PCR para determinar toxina de Shiga en heces. Pues para poder saber para poder diferenciar que sea una medida por complemento o una medida por toxina de Shiga. ¿Listo? ¿Sigue? Ahora pues tenemos el tratamiento como tal del síndrome hemolítico urémico asociado a la toxina de Shiga. Este básicamente se maneja con soporte intensivo. Aquí no hay evidencia de usar ningún anticuerpo monoclonal o biológicos porque el problema es principalmente dado por la toxina de Shiga. ¿Listo? Entonces aquí lo que se recomienda básicamente es dar fluidoterapia, terapia renal sustitutiva o hemodiálisis en caso pues de que haya un daño renal persistente o una afectación renal persistente. También pues en caso de haber una anemia severa se recomienda administración de hemoderivados. Las plaquetas solo se deben dar en casos de sangrados masivos o previos a cirugías, porque si nosotros pues damos estas plaquetas va a poder de cierta manera ayudar a que se formen más trombos. Entonces solo se deben dar bajo estas dos circunstancias
Y por último, la antibiótico-terapia, a menos de que esté asociado a otras formas como Streptococcus pneumoniae, pues productora de toxinas, que se puede asociar a una forma de insuficiencia respiratoria por falla pulmonar. ¿Listo? Sigue. Ahorita tenemos el tratamiento como tal del SHU atípico. ¿Listo? La supervivencia renal de los pacientes con el síndrome hemolítico urémico atípico ha cambiado drásticamente desde la aparición del medicamento que les comentaba previamente, que es el eculizumab. El eculizumab es un anticuerpo monoclonal, humanizado, IgG2, que bloquea C5. Como nosotros sabemos, el complejo de ataque de membrana es formado por C5b y pues luego ya él empieza a traer las otras proteínas que son C6, C6 atrae C7, C7 C8, C8 C9 y todo este complejo nos forma el complejo de ataque de membrana y pues si nosotros bloqueamos directamente el C5 no va a poder, no va a poder definitivamente dividirse en C5a, pues que es la subunidad A, y la C5b, que es la que nos permite iniciar la vía. ¿Listo? Entonces, pues bueno, antes de que existiera este tratamiento, pues el tratamiento básicamente consistía en plasmaféresis e infusión de plasma fresco congelado. Y pues esto de cierta manera ayudó en la mortalidad a pasar de un 50% a un 25%. Sin embargo, la necesidad de diálisis a los 3 años seguía siendo del 67%, por lo cual no era muy eficiente. Aunque el plasmaféresis de cierta manera suele mejorar las anomalías hematológicas como la anemia o la trombopenia, este no actúa sobre el problema básico de la enfermedad, ¿listo? Que es la disregulación de la vía alternativa de complemento. La plasmaféresis puede ser eficaz en los casos como SHU atípico primario, causado por anticuerpos anti-FH, que es el factor H de las proteínas del complemento, el factor regulador, al eliminar estos anticuerpos del torrente sanguíneo. También puede haber una infusión de plasma fresco congelado que sería útil en el tratamiento del SHU atípico primario por aporte de factores reguladores de la vía alterna del complemento, como el factor H, el factor I y probablemente el factor B o C3, ¿listo? Que ya los discutimos previamente. Pero estas tasas de respuesta son muy variables. Las terapias inmunosupresoras con corticoides o rituximab solamente aportan beneficio en los casos debidos a etologías autoinmunes, como las asociadas a anticuerpos antifactor H, como les comentaba anteriormente, o enfermedades autoinmunes que son enfermedades concomitantes que se ven en el SHU atípico secundario, como el lupus o el síndrome antifosfolípido. Actualmente las guías pues, de KDIGO se recomienda mantener el tratamiento al menos 6 a 12 meses desde que se objetiva la respuesta o al menos 3 meses desde que se normaliza o estabiliza la función renal. Y también se debe individualizar caso a caso la posibilidad de la suspensión. ¿Listo? La suspensión del eculizumab parece pues, segura en algunos pacientes que no tienen alteración genética en las proteínas que forman parte de la vía del complemento, ya que pues, muchos estudios han demostrado que hay una estrecha relación entre pues, dichas variantes patogénicas y el riesgo de recaída. Tenemos que alrededor del 50% de los pacientes con anomalías genéticas van a presentar una recaída de la enfermedad al suspender el eculizumab. Por ello es fundamental realizar un estudio genético funcional de la vía alternativa del complemento, pues que nos ayuda a tomar de cierta manera esta decisión. También los niveles séricos de C5b9, que es pues el complejo que les digo que forma ya el CAM, es pues puede ser bastante útil para poder evaluar el riesgo que tenemos al suspender o no el eculizumab. ¿Listo? Ahora, el tratamiento del SHU atípico secundario, nosotros tenemos que buscar la causa de base, ¿listo? Entonces es fundamental buscar la causa que es desencadenante. De todas maneras, existen también unos casos refractarios con mala evolución a nivel renal o extrarrenal, pues como los que les explicaba anteriormente, que eran los neurológicos o los cardiológicos, que a pesar que pues no responden al tratamiento a pesar de darse como tal en un esquema correcto. Estos pacientes pues también estos que no se benefician de esto, podrían beneficiarse de un ciclo corto de eculizumab, que sería de 1 a 3 meses, no de 6 a un año, de 6 meses a un año, como les comentaba. Y pues bueno,
Como ya hemos comentado pues, anteriormente, puesto que el daño endotelial no está mediado por el complemento, aunque algunos pacientes con SHU atípico asociado a déficit de cobalamina C o vitamina B12, pues, o con mutaciones de GK epsilon no deberían ser tratados con eculizumab, sino que primero debería darse el tratamiento de estos dirigido. Por ejemplo, el de la vitamina B12, pues si hay deficiencia se le da vitamina B12. Y en el caso de déficit de GK epsilon, que es una deficiencia genética, pues que no les comenté por cuestiones de tiempo, no se conoce como tal el mecanismo por el cual se produce el daño, pero y por esa razón no hay un tratamiento eficaz para la enfermedad, ¿listo? Entonces, básicamente es el eculizumab y pues bueno, se me olvidó comentarles que el ravulizumab es un anticuerpo también monoclonal humanizado que también bloquea C5, solo que la única ventaja que realmente presenta contra el eculizumab es que la duración del efecto es más larga, entonces este se tiene que aplicar cada 2 meses, mientras que el eculizumab se tiene que poner cada 2 semanas, ¿listo? Y bueno, por último, ya puedes pasar a lo siguiente. Por último, gordo. Por último, tenemos ya el esquema como diagnóstico, el algoritmo que tenemos para poder darle el tratamiento a los pacientes que tengan una microangiopatía trombótica mediada por complemento. ¿Listo? Entonces, primero, si nosotros tenemos una sospecha de una microangiopatía pues, mediada por complemento, nosotros tenemos que tener algo que nos haga tener esa sospecha, sea trombocitopenia, historia personal o familiar de enfermedad renal, que no sea explicada por otra causa, anemia con esquistocitos en frotis de sangre o lesión renal aguda, que tengamos una TS13 negativo y la toxina de Shiga negativa en coprocultivo y PCR. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es obtener pruebas genéticas y vamos a obtener pues, pruebas pues, contra anticuerpos antifactor H. Ahora, entonces, si nosotros una vez veamos los resultados de los anticuerpos, que es lo primero que debemos ver, si hay una titulación mayor de 1 a 1000, esto nos va a confirmar directamente la autoinmunidad contra de los proteínas de complemento, perdón. Y pues si estos títulos de anticuerpos no salen altos, entonces vamos a tener que ir a revisar los resultados de las pruebas genéticas. En este caso, nosotros tenemos 3 posibles resultados de las pruebas genéticas que se tomaron. Uno, que sea una variante patogénica, otro que sea una variante de significado incierto y una variante que sea benigna o que no haya una variante como tal. Entonces, pues en estos casos, si como tal tenemos una variante patogénica, pues vamos a poder confirmar el tratamiento y qué va a hacer con el eculizumab, como les comentaba. Si nosotros tenemos una variante de significancia incierta, nosotros tenemos que buscar pues, más información que nos dicten patogenicidad. Tenemos que continuar con el eculizumab. Bueno, algo importante que me olvidó decirles desde un principio es que nosotros tenemos que empezar, eso es el primer paso, fíjense arriba de la tabla, ahí dice debemos empezar una terapia anticomplemento. Esto se debe a que pues, nosotros no sabemos cuál es la causa y pues, si lo estamos sospechando, pues debemos darle el eculizumab preventivo. Entonces ahora, lo que les decía ahorita ya como continuando, si confirmamos la variante patogénica, seguimos con el eculizumab. Si es una variante incierta, seguimos el eculizumab hasta que se normalice la función renal. Y si la variante es benigna, tenemos que continuar también con el eculizumab hasta que se normalice la función renal y luego ya se puede dejar de darle como tal el medicamento al paciente. Ahora, nosotros tenemos que hacernos una pregunta y es, ¿nosotros tenemos historia personal o familiar de enfermedad renal? Si la respuesta es sí, debemos seguir dando el tratamiento independiente que la variante benigna nos dicte pues que sea muy, muy, muy poco probable que tengamos la enfermedad. Y si no, definitivamente no tenemos una enfermedad renal de base o antecedentes familiares de enfermedad renal, se debe considerar parar la terapia hasta el momento en el que, como les decía, la función renal se normalice. ¿Listo? Ya para terminar, continúo. Tenemos las ideas para llevar a casa. Y bueno, en la púrpura trombocitopénica trombótica tenemos que pensar en microangiopatía trombótica y en púrpura trombocitopénica trombótica.
ante la triada de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y daño o isquemia de órgano. La segunda es la clave fisiopatológica, es el ADAM-TS13 menor al 10%. Esto nos indica deficiencia severa, que tenemos multímeros ultra grande de factor de von Willebrand. Eso nos va a generar microtrombos plaquetarios y va a haber una hemólisis mecánica e isquemia multiorgánica por mecanismos que comentamos previamente. El tercer mensaje para llevar a casa es que no debemos esperar el resultado si el riesgo es alto. Entonces debemos utilizar el enfoque clínico con puntajes como el Plasmatic o el French Score que les comentaba Alejandro, y el soporte y el tratamiento precoz son clave, pues en caso de que si tengamos la enfermedad, poder detenerla a tiempo. Y por último, es definir el subtipo. Pues esto, obviamente, el subtipo de los dos tipos de PTTs que les comentaba Alejandro, debido a que esto cambia el tratamiento de manera radical. En la inmunomediada debemos remover o reponer y pues frenar como tal la inmunidad. Y en la congénita debemos hacer reposición y profilaxis, ¿listo? Y ya por último, los mensajes clave del síndrome hemolítico urémico. El primero es que el SHU es característico precisamente por la lesión renal aguda. Si bien él también presenta una triada muy similar a la de la PTT y pues todas las microangiopatías trombóticas que básicamente se dan por anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia, también pues este tiene la lesión renal aguda, que es la que lo caracteriza. Y pues como les decía, ya es prácticamente diagnóstico hasta no demostrar lo contrario. Lo segundo es que hay dos mecanismos grandes y hay que diferenciarlos pues porque el tratamiento es completamente distinto como lo vieron. Uno es de soporte y el otro es con un anticuerpo monoclonal. Y pues esto es diferenciarlo, la de la toxina de Shiga, o Shiga toxin, síndrome hemolítico urémico, o complement mediated síndrome hemolítico urémico. El tercero es que el evento principal es el daño endotelial. El daño endotelial nos activa las plaquetas, nos genera microtrombos, isquemia de órgano, anemia hemolítica y pues anemia y hemólisis intravascular, etcétera. Y por último, es que el pronóstico de los pacientes depende del tipo de síndrome hemolítico urémico y su reconocimiento temprano, de manera que podamos hacer un algoritmo como el que les mostré ahí a lo último, en donde podemos hacer un tratamiento con eculizumab temprano, de manera que pues podamos prevenir el mayor daño posible al riñón y pues en general sistémicamente. Muchas gracias.